Muy buenas noches, estimados oyentes. Aquí una vez más, Josué Carriel Cedeño para informarles sobre novedades de la política y realidad nacional. El tema de hoy será sobre la famosa consulta popular que tendremos en estas elecciones anticipadas 2023. Se trata sobre si se continúa o no la extracción petrolera en el Yasuní Tete. A continuación, compartiré pantalla para ver cierta información para ver las cosas positivas y negativas y qué implicaría a nivel macroeconómico si se continúa o no. Voy a compartir. Siguiente. Ya. Aquí tenemos un artículo del diario digital Primicias que habla en forma de pregunta, el título, ¿por qué es polémica la consulta popular del ITT en el Yasuní? El 20 de agosto los ecuatorianos decidirán si se continúa la explotación del bloque ITT en el Yasuní. Conozca los argumentos a favor y en contra. Vamos para continuar leyendo. Dice, en el Yasuní, una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta, se halla también el área petrolera de más proyección de Ecuador, el bloque petrolero 43 ITT. En una consulta popular que será el 20 de agosto de 2023, los ecuatorianos decidirán si quieren desterrar toda actividad petrolera del ITT para proteger a los bosques que lo rodean y a los pueblos de aislamiento voluntario que transitarían por la zona. No se trata de cualquier zona, el propio Ministerio del Ambiente lo califica como un santuario de biodiversidad, declarado como reserva de la biosfera por UNESCO en 1989. Perdón, más de 2.000 especies de árboles y arbustos, unas 204 especies de mamíferos, alrededor de 610 especies de aves, cerca de 121 especies de reptiles, más de 150 especies de anfibios y alrededor de 250 especies de peces. En 2008, el entonces presidente Rafael Correa había propuesto a la comunidad internacional que entregase ayuda económica para evitar la explotación del bloque ITT y mantener el petróleo bajo tierra. Pedía una compensación de 3.600 millones de dólares americanos. Pero 5 años después, el gobierno consideró que la propuesta fracasó por no haber recaudado la meta de ingresos esperada. El mundo nos ha fallado, si dije mal. El mundo nos ha fallado, dijo Correa, y firmó el decreto que autorizó el comienzo de la explotación del ITT. De esa manera, Ecuador amplió la frontera petrolera en la región amazónica. Habla, el reclamo ambientalista. Frente a ese escenario, el movimiento Yas Unidos pidió en 2013 a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral que den paso a una consulta popular que defina si el petróleo del ITT debía mantenerse en tierra. La propuesta fue archivada por los entonces jueces constitucionales y rechazada por los consejeros electorales. Pero esas decisiones fueron anuladas. De hecho, el 13 de mayo de 2023, la Corte Constitucional dio paso a la consulta popular. La pregunta que deberán responder los ecuatorianos es, léase bien, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Esa es la pregunta. Una larga espera. La aprobación del trámite tardó 10 años en resolverse, mientras la actividad petrolera continuó su curso. La petrolera estatal Petroecuador, que está a cargo del desarrollo del ITT 43, extrae ahora 54.800 barriles diarios de petróleo. 54.800 barriles de petróleo. Creo que dije millones, si lo dije, perdón. Casi 60.000 diarios. Aquí tenemos un cuadro que habla de la evolución de la producción del ITT en barriles diarios promedio. Espero que se pueda ver bien. Bueno, aquí se ve un gráfico
que habla del pico de los 72.365 barriles diarios hasta un mínimo de 50.570. Eso entre el periodo 2019-2022. Habla, el ITT está conformado por las áreas Tini, que está fuera del Parque Nacional Yasuní, y las áreas Tambococha e Ixpingo, que están dentro del parque. Además, Tombococha, que está dentro del Parque Nacional Yasuní, y también está el Ixpingo, que también está dentro del Parque Nacional Yasuní. Incluso una parte está dentro de la llamada zona de amortiguamiento, que es un área sensible del parque porque se cree que ahí transitan pueblos no contactados, como los Taijeri y los Taromenane. Aquí tenemos un gráfico. Bueno, reformas petroleras en la zona sensible de Yasuní. Tenemos comunidades, plataformas construidas y en producción, zona de amortiguamiento, plataformas Ispingo A y B por iniciar perforación, plataformas planificadas, bloque 43, zona intangible, yacimientos petroleros. Tenemos todo el gráfico, tenemos el mapa, ¿no? Desde Centro Calle hasta Santa Teresita. Es bastante, es un área bastante grande, ¿ah? En la Amazonía ecuatoriana. Aquí viene la parte esencial para mí, ¿no? Los costos. De ganar el sí en la consulta, Petrocor tendrá un año para retirar de manera progresiva toda actividad relacionada con la extracción del petróleo. Lo anterior supone un desafío porque, debido a las demoras, habría que retirar costosa infraestructura y apagar pozos petroleros en operación. El desafío no solo es técnico, sino también económico, según Petrocor. Ojo, no hay que ser ingeniero en petróleos ni economista para saber que el desastre económico que va a repercutir el hecho de dejar de extraer va a ser gigante. Y eso lo hablaremos más adelante. Según Petroecuador, el costo de esa decisión se calcula en 16.470 millones de dólares, que incluye, aquí se desglosa, 13.800 millones que el Estado dejaría de percibir en ingresos en los próximos 20 años porque ya no se extraerían las reservas que aún tiene el campo petrolero. Costos de abandono del campo que ascenderían a 467 millones. Además, Petroecuador proyecta en 251 millones de dólares el costo de las compensaciones sociales que tendría que hacer. En esas cifras se incluye las pérdidas económicas para el país por el empleo que se perdería cuando se cierran las operaciones. Petroecuador dice que invirtió 1.952 millones en instalaciones petroleras y infraestructuras que tendrían que ser retiradas. Pérdidas potenciales si se paraliza el bloque 43 ITT. Tenemos el detalle y el monto, y al final el total con el monto final. Costos de abandono del campo, 467 millones. Pérdida de empleo y compensación social a 20 años, 251 millones. Pérdidas asociadas, inversiones realizadas a 2023, 1.952 millones. Y pérdida por producción no extraída, 13.800 millones de dólares. Un total de 16.470 millones de dólares que se dejarían de percibir, que dejaría de percibir el Estado. Pero el movimiento indígena que se ha sumado a la campaña por el sí cuestiona esas cifras y dice que el mismo gobierno ha hablado que el petróleo del área Ispingo del ITT es tan viscoso que no es económicamente rentable. Se necesita tecnología e inversiones millonarias para explotarlo. Por su parte, el gobierno ha dicho que sería catastrófico para Ecuador si gana el sí por las implicaciones económicas. Pese a eso, por ahora el gobierno no tiene previsto hacer una campaña por el no para no politizar el tema. La consulta del ITT tendrá lugar el mismo día de las elecciones extraordinarias. Bueno, yo les voy a decir por qué el gobierno no va a hacer campaña por el no. Primero, porque están conformados por un poco de inoperantes, que no saben ni dónde están parados. Segundo, con toda la crisis y el caos social que vive la República en estos días, si esta gente hace campaña por el no, les doy por seguro que gana el sí. Porque así la gente le va a llevar la contraria a un gobierno que lamentablemente no ha servido para nada en estos 2 años. Así que creo que es algo bueno que pensaron es no hacer campaña, hacen un favor. Ahora, el detalle aquí es la implicación técnica y económica, pero más que económica también es la parte ambiental que hay que reconocerla. Hay que reconocerla y no hay que ser
negacionistas. Es por eso que quiero entrar a hablar, quiero entrar a hablar yo en este momento. Bueno, como todos sabemos, desde la revolución industrial en el siglo XIX, la aceleración del cambio climático ha sido exponencial. Entonces, es un problema grave que si no nos ponemos las pilas, será muy tarde. Es una frase que yo digo, sobre todo cuando critico este capitalismo salvaje. Es que de nada te sirve tener dinero, llenarte de billetes, si te tocará contarlo debajo del agua, cuando se hielen todos los casquetes polares y y suba el nivel del mar. Pero ese no es el único tipo de contaminación, para que sepan. Entonces, el principal problema mundial, global, es el efecto invernadero debido a la actividad humana, sobre todo la actividad industrial. Por eso les hablé de la revolución industrial, dividida en cuatro fases. Entonces, más allá del gran problema que tuvo, el gran problema social debido a que por la inmensa explotación a niños, jóvenes y adultos, el campesinado que tuvo que emigrar y tantas consecuencias socioeconómicas para la época que derivó en revoluciones sociales, el daño de la revolución industrial hacia el medio ambiente fue grandísimo, al menos las primeras dos. Y ahora último, se ha mejorado bastante, pero igual quedaron las consecuencias de, de las primeras décadas de la industrialización y de la transformación de todos los sectores económicos. Literal, se industrializó casi todo hasta el día de hoy. Entonces, eso ha repercutido en el famoso efecto invernadero. Este es un gráfico sencillo, parezco profesor de escuelita, pero es para hacerlo sencillo, sin tanta vuelta. Todos sabemos que la Tierra es un planeta que tiene atmósfera, una atmósfera que concentra varias capas para diferenciar, obviamente, lo que está dentro de la atmósfera, que son los gases, sobre todo los gases esenciales para la vida, como el oxígeno acompañado del nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono en baja medida también, el vapor de agua y otros tantos más. Pero el principal es el oxígeno con el nitrógeno, eso todo el mundo lo sabe. Ahora, el detalle es que se ha vuelto tan insostenible este sistema que lamentablemente nos dedicamos a producir y no darnos cuenta en las consecuencias de esa producción en masa. Entonces tenemos el Sol, que es el astro rey, eh, la estrella de este sistema, el sistema solar en el cual nosotros estamos, tercera posición, tercer planeta, y estamos a una distancia de 150 millones de kilómetros. Eso se le llama unidades astronómicas. Tenemos una unidad astronómica en la cual significa la distancia entre el Sol y la Tierra. El Sol, que arde a miles de grados centígrados en la superficie, no tengo idea, aproximadamente 15 millones de grados en su núcleo, genera energía, ¿no? Que llega hacia nuestro planeta. Este planeta es tan perfecto que Dios lo puso literal en el equilibrio, pero el ser humano no ha sabido cuidarlo y aprovecharlo. Entonces, esa radiación que llega a la Tierra calienta, porque nosotros absorbemos radiación en forma de luz y en forma de otros tipos de radiación en el espectro electromagnético, y tenemos estas dos variables o puntos a tomar en cuenta, que es la radiación que se queda atrapada en la atmósfera y la radiación que regresa al espacio. Facilito de explicar.
Y el invernadero es donde tú tienes ciertas plantas que tienen un clima interno a diferencia del externo. Tienes, por ejemplo, en la sierra quieres cultivar maíz, no vas a poder cultivarlo porque hace demasiado frío y no va a poder crecer la planta. Entonces, ¿qué es lo que te toca hacer? Hacer un invernadero para subir la temperatura dentro de esa especie de carpa en la cual tú vas a mantener encerrados los gases y calientes y puedan las plantas crecer sin ningún problema, porque en el frío jamás van a poder desarrollarse. Perdón. Entonces, en esa analogía se usa el invernadero, el efecto invernadero, del invernadero de la producción agrícola a una analogía con lo que pasa con la Tierra, que lamentablemente va subiendo de medio grado centígrado cada vez en un periodo más corto de tiempo, y eso está mal. Solo medio grado centígrado que suba la temperatura global es catastrófico. No, imagínense uno y medio, fatal. La gente no se da cuenta de la magnitud. Una cosa es que suba un grado centígrado de temperatura a mi dedo que ven aquí, la que suba en todo un sistema gigante. Es como hacer una relación con la velocidad de un auto pequeño contra el de un tráiler. Entonces, para que tengan idea, el grave problema es lo que se atrapa en la atmósfera y lo que regresa al espacio, lo que sale al vacío del universo. Entonces, a continuación, vamos a hablar de estos gases, sobre todo tres. Dióxido de carbono. Todos sabemos, el dióxido de carbono lo generamos los seres vivos en la inhalación y la exhalación. Los óxidos de nitrógeno generados por la industria, motores de combustión interna como los diésel y reacciones químicas que suelen haber por experimentos y malas combinaciones de ciertas sustancias. Y por último, el metano. Se me olvidó decir que el dióxido de carbono no solo seres vivos, también motores de combustión y actividades de la industria también. Bueno, el metano. ¿Por qué quiero hablar del metano? Bueno, yo no tengo nada en contra de los activistas ambientales. Creo de hecho que él hacen una gran contribución a la humanidad, pero son pocos los que están en la vía correcta del apoyo sostenible y sustentable con el planeta. Es por eso que toco el tema del metano, porque conozco demasiados ingenieros, activistas, ecologistas, ambientales, en pocas palabras, que van en contra de la producción de plástico y el desecho de basura en la tierra y en los océanos, pero no se dan cuenta que en su actividad cotidiana contribuyen al desastre del planeta y de forma inconsciente porque creo que no saben. ¿De qué estoy hablando? De esto que ven aquí, el gas metano, un gas muy letal, aunque no en cantidad, pero demasiado letal. Hasta 53 veces son estudios más letal que el CO2. Y otros estudios lo ponen hasta 80. Pero la media es 53-60. Entonces, aquí tenemos un mapa interactivo de la cantidad de gigogramos de gas metano emitidos en el año 2018, prepandemia. Cuando vi este cuadro, cuando vi, perdón, este mapa, no me sorprendí cuando vi a China. Obviamente es uno de los países, si es que no recuerdo, porque no sé si se lo superó India, el país más poblado del mundo. Entonces no me sorprende que sea el país con mayor emisión de metano. El metano es letal, chicos. El metano es muy letal y empieza en nuestras comidas, la industria alimentaria, cosa que poca prensa toca el tema porque afecta intereses económicos de ciertos grupos y sobre todo porque la gente con la comida no se mete.
Entonces aquí vemos un cuadrito, un mapa interactivo. Estados Unidos, 25.519. India, 30.000. China, 65.000, el mayor. Rusia, 16.388. Vamos viendo los países de Latinoamérica. No se logra ver Argentina. Bolivia, 1.063. Y ojo, Argentina es productor de carne, como Brasil. Mira, Brasil, 22.739. Colombia, 3.262. Y Ecuador, 860. La gente era, bueno, Ecuador tiene 18 millones de habitantes. Qué raro que Ecuador no emita tanto metano. Es que nosotros solo producimos carne vacuna para suplir la demanda local. Una fórmula para exportar economía básica es que tienes que suplir la demanda local para poder exportar el excedente. Entonces Ecuador no exporta carne aún, aunque creo que está en curso para hacerlo, y por eso tenemos esos índices bajos de carga de metano en la atmósfera. Sí, chicos, el metano es generado sobre todo por la industria alimentaria, el ganado vacuno, la res, la vaquita, que al momento de pastorear, al momento de rumiar, porque son seres rumiantes, masticar, generan el gas metano. Como dije anteriormente, 53 veces más letal que el CO2. Hay un estudio, no lo tengo aquí, una sola vaca contamina más que dos vehículos SUV a gasolina al año en Estados Unidos. Dos vehículos a gasolina, o sea, dos vehículos con un motor 2.0 de cuatro cilindros todo el año recorre 20.000 millas en Estados Unidos. O sea, 40.000 millas de combustible. O sea, que usaste para moverte en combustible. Es lo mismo que contamina una vaca entera al año. Solo rumiando. Entonces, miren ese dato. Interesante, la verdad. Entonces, quería hacer énfasis en esto. Entonces, aquí vemos emisiones de metano por actividad humana según sectores. Datos en 2018, en por ciento. Manejo del estiércol, 3.3. Eliminación de residuos sólidos, lo que tiene que ver con las heces de los seres humanos, ¿no? Sobre todo tratamiento de aguas residuales. Cultivo de arroz, 10.1. Combustibles sólidos, eso que usan en la India, como las heces de la vaca, y que una vez tuve una discusión con un profesor que me dio, mientras fui estudiante de ingeniería industrial, que defendía, no, es que si es sostenible que la vaca, crías la vaca para la leche y para la carne, usa sus heces como combustible sólido. Yo le dije, profesor, eso es insostenible. Casi me boté de clase porque fue el único que le refutó, porque no tenía base eso, o sea, siempre defendía lo indefendible, o sea, pierdes más de lo que ganas. En pocas palabras se lo dije al profesor. Aquí tratamiento y descarga de aguas residuales, mira, que venía con en relación a la eliminación de residuos sólidos, petróleo y gas natural, que no lo niego, la actividad petrolera también, y la fermentación entérica, gases rumiantes. Miren, 28.9. Ahí está el dato completo. Casi un tercio de la contaminación por metano en el mundo es debido a la industria alimentaria, a la producción en masa de reses, que aquí viene un tema importante y algunos dirán, no, es que tú te vas a hacer vegano más adelante. Sí, yo no lo niego. Toda mi vida fui amante de la carne. Por Dios, yo parecía argentino comiendo carne término medio. Y lo tengo que reconocer. Es buena, o sea, es bueno el sabor. Pero repercute en tres cosas: ética, salud y medio ambiente. Muchos veganos son por el primer punto, otros por el segundo, otros por el tercero. Algunos son de dos de tres, otros son tres de tres. Conozco de todos los tipos. Entonces, imagínense, hablemos solo de medio ambiente, no vamos a tocar los otros temas. El plato que les llega el plato de comida que ustedes se meten a la boca, toda una serie de procesos para que ustedes lo consuman. Proceso insostenible, porque lamentablemente se siembra vegetales para ser balanceados de estos animalitos, que al final se vuelve
solo rentable para la industria en masa, pero que hace un daño terrible. Un ejemplo, tú siembras una hectárea eh, de trigo para ser balanceado a X animal de consumo. Siembras una hectárea. Esa hectárea es para alimentar a estos animales. Este animal crece, que no es de la noche a la mañana, se demoró 2, 3 meses, lo sacrifican y luego va a la boca del ser humano, lo consume. Entonces, 3 meses le diste a alimentar a un animal cuando pudiste directamente consumir de la mata a la boca, como dicen en el campo. Entonces, cuando tú sacas cálculos, hay un estudio, no lo puse aquí, me olvidé, que habla de que el rendimiento es 28, 30%. O sea, ese 60%, ese 70, perdón, por ciento se va en toda esa fase intermediaria de alimentar a los animales de consumo. Entonces es insostenible. ¿Y qué es lo que hacen? Venderte que consumir esto es bueno, que lo de acá también, y que lo de acá también, que debe, o sea, lo que ellos hacen es manipular mentes para hacerte creer a través de un greenwashing, que también es el maquillaje de la publicidad ambiental, ¿ya? Diciendo que come la carne porque tienes proteína. Ya ha habido estudios, entonces no puedo irme de largo en ese tema, pero solo vean ustedes aquí, hay 28,9% solo es el hecho de que la vaca romea. Y no es que hay 2 o 3 vacas en Ecuador, solo en Ecuador hay centenas de millones de vacas para suplir la, la, la demanda. O sea, por favor, decenas, perdón, hablé de más, no era centenas. En Latinoamérica son centenas y casi 1.000 millones a nivel mundial de cabezas de ganado. Entonces fue un tema que yo también toqué con un querido profesor de ingeniero Marcelo Berrones en una clase de impactos ambientales. Impacto negativo era el tema de las cabezas de ganado. Yo cuando hablé en esa clase, mucha gente no sabía que la carne de res generaba metano de manera directa, ni siquiera indirecta, porque todos los días come la vaca del pasto. Bueno, esto en términos. Ahora, emisiones de metano y dióxido de carbono. En miles de millones de gramos. Dióxido de carbono en rojo, metano en celeste. Miren nomás la brecha. La brecha no es tan grande. Va de 6,7 a 15,8 y de 9,2 a 36,6. El detalle es que como crece la población, crece la demanda, obviamente, ¿no? Pero no vas a comparar lo que come un ser humano comparado a lo que tú adquieres como ser humano. O sea, el ser humano come 3 platos de comida al día, pero puede tener 5 o 6 vehículos. ¿Sí me explico? Entonces, como vivimos en un mundo extremadamente capitalista, ¿ya? Y ojo, vuelvo y repito, no soy comunista ni socialista, por si se preguntan eso, porque criticar el capitalismo no te hace socialista. Simplemente estás en contra de forma parcial por lo insostenible que es, porque es un sistema económico insostenible, de todos modos, como todos los sistemas tienen fallos, en cual te demuestran que sí, que hay un crecimiento de producción, pero la misma, un crecimiento que tiende a seguir creciendo de la contaminación. Los recursos no son infinitos, apréndanse en eso. Tienen que dejar la economía lineal y trasladarse a la circular. Esto de aquí, es verdad, esto de aquí es apenas eh, 4 veces más, 9, 36, 4 veces más. Pero el dióxido de carbono es 53 veces menos letal que el metano. O sea, si hablamos en términos de letalidad, este gráfico sería muy distinto. Y aquí viene un gráfico muy interesante, por cierto, que hoy compartí en mis historias de redes sociales. La famosa pesca de arrastre. No voy a criticar, pero voy a hacer un comentario constructivo. Chicos, si ustedes quieren contribuir a la conservación del medio ambiente, vean este gráfico. Ustedes van y recogen plásticos en las playas
puchica, hacen mingas, hacen un montón de programas de concientización ambiental. Pero si ustedes siguen consumiendo, de nada va a servir, porque solo van a seguir recogiendo plástico. Entonces, en pocas palabras, como tontos, van a ir como la gallina cuando va a cacarear, le ponen la comida y va atrás. O sea, se va a seguir repitiendo. Tienen que pararlo. ¿Y sabe cómo lo paran? No tanto poniendo restricciones legales, ni haciendo una revolución caótica de la noche a la mañana. Es simplemente eh, dejando de consumir. En el momento que se acaba la demanda, se acaba el negocio. Deja de consumir pescado, mariscos y verás que se acaba el negocio rapidito. Y no solo para eso, aplica también para el pollo, la res y el cerdo. Lamentablemente el pollo es el ser más explotado, el ser terrestre más explotado del mundo. Un animal que lamentablemente es el mayor consumido a nivel global, junto a la vaca y el cerdo, también a los mariscos, estos animales, ¿no? Que son de consumo. Viene un término acuñado por el veganismo que se llama especismo. Decimos ser amantes de los animales, pero chicos, acaricias al gato, al perrito, que son excelentes compañeros, pero te comes el cerdo, a la vaca, el pescado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hipocresía purita. Y no es que haga campaña por los veganos, sino que muchos de los argumentos tienen razón. Argumentos respecto al medio ambiente y respecto a salud y ética. Hay otras cosas que mezclan, como todos los grupos de izquierda o derecha, que comienzan a meter feminismo, derechos humanos, LGBTI, esas cosas ya se salen de contexto. Yo en particular no comparto, ustedes ya saben mi postura, pero a veces asocian a los veganos con ese grupo, ¿no? Y yo en particular no me siento identificado ni me sentiré jamás identificado con esa gente, solo con el tema puntual del veganismo, en contra de la explotación animal, que deriva en esto, en las consecuencias ambientales que son súper negativas. Entonces, se preguntarán, bueno, te mandaste 15, 20 minutos hablando, loco. Ni sé cuánto tiempo me fui, la verdad. Pero ¿por qué hablas tanto, Gabriel? ¿Por qué hablas de esto? ¿Saben por qué? Porque detesto la doble moral. Aborrezco. Lo que decía hace rato. Aquí está todo. No solo es dióxido de carbono, no solo son los óxidos de nitrógeno, no solo es el plástico en la superficie. El gran contaminante proviene de la industria alimentaria. Apréndanselo bien. Aquí hay datos, no relatos. Yo no les digo que dejen de consumir a la noche de la mañana, pero por lo menos bajen el consumo. O por lo menos no financien estos sistemas que son insostenibles como la pesca de arrastre, como le decía, a los que hacen las mingas en las playas, que hablan de plástico. Se han preguntado con los pesqueros hacen pesca de arrastre. No solo llevan peces, se van llevando todo a su paso. Por eso se llama pesca de arrastre, porque ponen una malla y arrastran todito lo que viene a su paso. Mariscos, los corales arrecife, piedras, va arrancando un poco de vaina. O sea, por sacar un 40-50% de producto consumible, terminan desechando 50. Y destrozas, pues, destrozas el hábitat y alteras la ecología de ese sistema. Entonces, yo le compartí con algunos amigos que son ingenieros ambientales y me dieron la razón. Y no es por sobrarme, chicos, es porque en realidad, si quieren en realidad contribuir, dejen de financiar esto. Al menos financien algo sostenible, porque al final su alimentación ya es algo, un problema ya de ustedes, ¿no? Pero vean la realidad, aquí está la realidad. Me vine a hablar de todo esto porque me parece una doble moral ver a esta gente que abraza árboles, que dicen, ay, Dios mío, activista ambiental y el corazoncito verde. No sean hipócritas, carajo, no lo sean. No lo sean. La hipocresía completa, van y se comen alitas, van y toman en Sudan Coffee una, imagínate, contra los popotes porque se le meten la nariz a la tortuga, pero se van y se toman
el café latte en un vaso de plástico con el popote de cartón, por favor. O sea, no se ponen a analizar un poquito de lógica. ¿Y qué es esta estupidez? Y la culpa es de ustedes, porque ustedes no le dicen, oye, pero ¿qué me estás hablando? Y es que ambiental, pero esta nota me está dando plástico con cartón. Es un maquillaje, greenwashing se llama eso. El maquillaje publicitario. Ahí por otro, un mensaje me escribió un amigo diciéndome, no creas en esos cuentos de la derecha de Estados Unidos. Oh, es libertario. Y yo, Dios mío, otra vez este man me vuelve a responder, negacionista del cambio climático. Y yo no voy a negar, yo uso vehículos con motores de combustión interna, gasolina y diésel, pero trato en lo particular de disminuir la carga ambiental al mínimo, ¿ya? Al mínimo, y no dejando de producir, porque produzco, obviamente, ¿no? Sino de usar buenos mecanismos para contrarrestarlo. Como he dicho, la alternativa no es la transición a una matriz energética de electricidad, como dije en el video anterior de los subsidios de los combustibles, es hacer una transición intermedia a los biocombustibles, generar biogasolina, biogás, biodiesel, dejar de extraer y chupar del suelo el petróleo y comenzar a consumir lo que está afuera para producirlo en combustible. Y verás que se soluciona gran parte del problema, no todo, pero gran parte. Yo escucho a algunos ambientales decir, no, es que tienes que tener carro eléctrico. Dios mío. En un lado, los carros con motores de combustión y del otro lado, los carros con motores eléctricos. 60 carros. ¿En qué cambió? No cambió nada. Sigue la misma demanda. Tienes que desbaratar los vehículos aquí para ponerles un motor eléctrico. ¿Y dónde piensas sacar para hacer ese motor eléctrico? Tienes que usar baterías de litio, que para también el material para hacer las escobillas, que es carbón. Tienes que rodamientos, hacer un montón de vainas. No es fácil, no solo es en la teoría, tienes que aplicarlo en la praxis. ¿Ya? Los paneles solares es un negocio que dentro de 25 años se va a caer porque se van a dañar. ¿Y dónde van a sacar para volver a hacer esos paneles? ¿De dónde van a sacar? ¿Se van a ir a Marte a buscar el material y venir a hacer acá? Y sin sumar que estos son compras recurrentes, porque lamentablemente la industria trabaja para tener obsolencia, una obsolencia programada. Tú tienes una vida útil, pero dentro de ese plazo tienes que hacer mantenimiento y tras eso tienes que reemplazarlo al final de la vida de ese objeto, de ese aparato. Entonces, cada 25 años vas a tener que cambiar todos los paneles solares del mundo, que no son dos y tres, como repito. Los recursos de la Tierra no son infinitos, entiéndanlo por amor a Dios, no lo son. Yo vine a comprender eso después de pandemia, cuando me di cuenta cómo se paralizó la industria global y cómo me di cuenta que lo esencial no es producir, sino producir de una manera sostenible, de una manera sustentable, ¿ya? En el cual en lo económico se sostenga, pues solo es sostenible, y en lo sustentable pueda ser compatible con el medio ambiente. Yo no soy ecologista, no soy ambientalista. Yo creo que con los hechos se hacen más que con las palabras y con el palabreo y con los videos que hacen algunos activistas ambientales. Así se hace más, de forma callada. Entonces, dije todo esto, a pesar que me mandé los minutos que me mandé, pero para aclarar, con esto desmonté toda esa hipocresía y doble moral de esta gente que te dice, vota sí para que se mantenga bajo el suelo. Yo les voy a decir algo, voten no, no, voten no. La inventó clarito, claritito. El ejemplo del taxista, que siempre lo digo. Un taxista tiene un Lada 1600 del año 88, motor 1600 a carburador, motor a gasolina. Ese motor a gasolina, motor ineficiente porque consume bastante combustible para lo que va a generar en caballos de fuerza. Y tras eso no tiene, como es un sistema de dosificación mecánica de combustible, no hay una computadora que regule las emisiones que va a tirar por el caño de escape y no tiene un catalizador que tenga la vida útil para aguantar ese cambio y esa conversión de gases letales a casi no letales, ¿ya? Del 99% de contaminación a 1% de contaminación, que se logra a través de un sistema de inyección electrónica de combustible. Entonces, este ejemplo lo hago para qué? Para que se den cuenta de cómo hay que manejar aquí la economía global. Nadie te dice,
deja de trabajar en tu taxi, deja de producir tus ingresos para sostener a tu familia. Nadie te dice eso, pero es una transición programada. Comienza a ver en qué puedes cambiar. Entonces tú le propones como gobierno, bueno, yo le voy a proponer que dentro de 5 años usted dejará su carrito viejito y va a comprarse uno de combustión con un buen sistema de emisiones. No va a dar eléctrico, va a dar el sistema de combustión. Este señor taxista trabaja con su Lada viejito durante 5 años. Produce, contamina, nadie lo niega. El impacto no es que sea inmenso, pero hay un impacto positivo. Un impacto negativo, perdón, al medio ambiente. Pero estás trabajando, estás produciendo para luego, con lo que produciste con ese carro que se convertirá en chatarra, te compras uno nuevo que la carga ambiental será mínima, por no decir casi nula, porque los motores a gasolina, literal, la conversión del catalizador es prácticamente lo convierten a monóxido de carbono y a vapor de agua. El 99, como dije, 99% de contaminación pasas a 1%. Gasolina, diésel es otra cosa. Entonces, mira, trabajó. Entonces, esta analogía la voy a aplicar para esto del Yasuní. Señores, no se puede parar la extracción. Nosotros somos un país en vías de desarrollo, necesitamos recursos. En sí ya tenemos una crisis y una economía deprimida que va a ser más letal el otro año cuando venga el fenómeno del niño. Y porque el capricho de ciertos ambientalistas que fue denegado desde el gobierno del economista Correa, que no fue dado tampoco en el gobierno de Moreno, y bueno, y se metieron mano en la justicia, pues agradezco. Y lo agradezco a título personal, porque no es cumplir el capricho de dos o tres manes que piensan que su cuestión ambiental vale más que la economía de un país. Por eso dije el ejemplo del taxista. Estos recursos van a servir para hacer e invertir, no solo en la sociedad, sino en la transformación de una matriz energética. Pregúntenle pues a los grandes contaminadores de este mundo. Pregúntenle, pues China, Rusia, Estados Unidos, si ellos dejan de hacer. Pero van a decir, no, pues sí, que vas a hacer lo que los demás hacen, que no puedes hacer el cambio. Puchi, cañaño, me gustaría hacerlo, pero no puedo, no puedo. Este ejemplo del taxista es más que claro. Con eso tenemos que invertir para el futuro cercano, pero no podemos darnos el lujo de no extraerlo. Y sí, es verdad, el petróleo de la Amazonía es súper viscoso, ¿ya? Súper viscoso. Tiene categoría de petróleo muy pesado. No es un petróleo liviano, como hay en la costa, del lado de la refinería de Esmeraldas o en La Libertad. Es un petróleo muy pesado, pero por lo menos saca fuel oil, lo que es para la brea para las calles, o hasta diésel, o aceites también, o sea, pero saca algo. Y de los 1.200 millones anuales que hablaba un candidato, que le doy la razón, es verdad, te quedan 600, 700, pero Dios mío, ¿cómo vas a compensar? Si aquí no hay control de contrabando, aquí se va a Colombia, a Perú, se va el diésel, la gasolina. Eso es otro tema a tocar, pero no podemos darnos de lujo. Si dejamos de, de extraer ese petróleo, Dios mío, cualquier gobierno, sea de derecha o izquierda, está consciente de que no se puede dar ese lujo. No se puede dar ese lujo. Y la verdad, yo creo en lo particular que igual no va a ganar el sí, porque la gente, hasta el más ignorante, sabe que eso es plata para el Estado. Y nos jodemos todos. Deja de percibir los programas sociales y el tema de los subsidios. Si se quejan de los $2.40 de la gasolina, Ecopaís Extra, ese valor se va a disparar, porque somos dependientes de importación de derivados para poder refinar y mejorar la calidad del combustible. Cosa que estaría mejor si tuviéramos la refinería del Pacífico, pero es un tema político que no quiero tocar porque, como ya sabemos, destruyeron bastantes cosas en este país y no permitamos que lo sigan destruyendo. Por lo menos algo le atinó a este gobierno y sabe que no se tiene que parar la explotación del Yasuní. Hay infraestructura,
hay pozos petroleros en actividad, o sea, desbaratar todo eso, tras que vamos a dar de extraer petróleo, vamos a, vamos a tener unas pérdidas irreparables, más de 2.000 millones de dólares solo en infraestructura. Entonces es un tema complejo. Y bueno, y no para ser polémico, voy a citar al economista Correa en algo que él dijo una vez. De la doble moral de esta gente, dijo una vez en una sabatina, bueno, aquí mañana siembro café en, en una de estas reservas naturales y me van a querer meter un juicio internacional. Es que no es cuestión de la actividad que haces, si es una actividad con un impacto negativo alto o negativo bajo, porque una actividad con impactos positivos es muy raro la mitigación, ¿no? Y la recuperación. Pero, ¿qué es lo que trató de decir el economista Rafael Correa? Es que no es cuestión de hablar por hablar. De por lejos, la contaminación petrolera no es la más contaminante. De por lejos, la contaminación minera no es la más contaminante. Ojo, no estoy negando que no contamine. Contamina, pero lo usamos todo el mundo. Todo el mundo, hasta el combustible que te ponen en el bus que pagas 30 centavos está subsidiado. ¿Saben cuál es el verdadero contaminante? Es la expansión de la frontera agrícola. Lo que yo venía hablando anteriormente de cómo es insostenible el producir para alimentar animales de consumo y cómo esa frontera agropecuaria se va extendiendo, porque agropecuaria porque combinas lo agrícola con el sector, con el sector de producción animal. Entonces comienzas a expandir, comienzas a talar árboles, los mismos árboles que ustedes abrazan, los ambientalistas, y que me siento, me relajo, ¿ya? Los mismos árboles que tú abrazas, los van a talar pues a la semana siguiente, porque como tú consumes carne, o consumes un vegetal también, porque también entran los vegetales, lo talan pues para poder sembrar, sea para consumo directo del humano o consumo de producción animal, que termina igual en el humano. Entonces, ¿de qué hablamos? Si siguen talando y se sigue, y como digo, la demanda sigue creciendo. Mientras no haya una soberanía y seguridad alimentaria en el mundo, no solo en el Ecuador, no veremos resultados satisfactorios a nivel ambiental. Créanme, estamos contra el tiempo. Antes decían 2050, ahorita dicen 2030. ¿Quién dice que mañana sea 2024, cuando tengamos 2, 3 centímetros más arriba el nivel del mar? No estoy exagerando, no estoy exagerando. Es una gran verdad. Chicos, no les quito más tiempo. Espero haber explicado de una manera técnica esto de aquí. Perdón si, me disculpan si me alargué tanto, pero tenía que explicar el por qué deben votar. No, voten no, voten no, por la economía del país y voten no porque una doble moral tremenda de esta gente. Por favor, por favor, una doble moral. ¿Cuánta doble moral, señores? ¿Cuánta doble moral? Lean, investiguen. Voten no, chicos. Yo dejaré de compartir pantalla para ya despedirme. Y bueno, te agradezco una vez más por haber estado presente viendo este video. Eh, Reflexionen, se vienen las elecciones presidenciales, las legislativas, se viene también esta consulta, que para mí es lo segundo más importante después de la elección del presidente y vicepresidente de la República. Entonces, analicen y escojan bien. El futuro de la patria está en sus manos, señores, está en sus manos. Vamos por un cambio que espero que sea positivo en todos los aspectos. Y bueno, los dejo, que Dios los bendiga y sobre todo que el Señor bendiga el Ecuador. Muchas gracias y hasta luego.